Hola, soy Chava Amaro y esto es Desmitificando lo Oculto. En esta presentación te voy a hablar sobre los métodos de manipulación de la mente que efectúan ciertas personas que conocen a fondo cómo funciona, cómo opera la conciencia humana. Eh, es importante mencionar que cada uno de estos métodos que vamos a ver se puede estudiar de forma individual, de manera pormenorizada, a fondo. Y lo que voy a hacer es que se va a nombrar los que se consideran de mayor relevancia e impacto en la situación actual, en cómo se encuentra el mundo hoy en día. Y pues vamos a dar una pequeña reseña de los mismos. El primer método de manipulación es el método de la ofuscación. Ya vimos en anteriores presentaciones, se mencionó que la verdad es simple. Sin embargo, con este método la van a presentar como si fuera algo imposible de alcanzar, como aquello que es sumamente complejo, por lo que se va a ofuscar la intención de la persona en adentrarse al estudio de ello, en el conocimiento de la verdad. Pero como ejemplo, ¿qué es lo que se ofusca? Pues bueno, tenemos los principios y la ley. Los principios están basados en la conciencia de hacer lo correcto. Sin embargo, se crean leyes por el hombre para crear la dinámica de miedo al castigo. Entonces se va a obligar a hacer determinada cosa. Y no porque el individuo lo haya reconocido como tal, sino porque la ley lo dice en base a la inferencia del temor al castigo. Entonces, una persona con pleno dominio y autoconocimiento de sí mismo, pues no va a basar esas decisiones y la manera de comportarse por miedo al castigo, sino que va a basar ese nivel de comprensión de la conciencia, de las leyes naturales, y va a reconocer y resonar acorde a los principios fundamentales en base a su consentimiento. Otro ejemplo de qué es lo que se ofusca es la gnosis y la creencia. La gnosis es el conocimiento a través de la experiencia. Se ofusca esta experiencia directa y se toma la simple creencia de lo que quieren que creas, porque así se dijo o así te lo han dicho y así es como debe ser. En otras palabras, te imponen pensamientos ajenos a los tuyos y no te van a dar la oportunidad de cuestionar el porqué de determinada situación, simplemente por un entendimiento de otras personas. Inclusive, te soy honesto, esta información que yo te estoy transmitiendo, no debes de creerla, no debes de creer nada de lo que estoy diciendo, sino que una vez que tú mismo resuenes con esta información, investiga, estudia y experimenta esa información de primera mano, no porque se diga aquí, lo tienes que creer, sino más bien lo que se pretende es inspirar ese conocimiento de la experiencia directa para que en base a tu consentimiento libre llegues a esa comprensión, a ese entendimiento. Otro ejemplo de qué es lo que se ofusca es
la individualidad y cultura. Se coloca al individuo como un objeto, como algo de valor. Entonces la cultura va a llegar a ser una barrera debido a que pues te van a colocar en una burbuja que te dice qué es lo correcto, qué valores, qué costumbres envuelve esa cultura, debido a que la gente anterior a ti, anterior a nosotros, así lo hacía. Y es así como simplemente se continúa este patrón de generación en generación de forma perpetua. Y aquí se limita el enfoque de visión del mundo. Entonces, la reflexión es, tu individualidad no es cultural, sino es una expresión en múltiples formas, no en una simple cultura. Y Terence McKenna eh, da una frase muy adecuada con esto que se menciona. Él dice, el ego es una estructura que se creó por un individuo neurótico, quien es miembro de una cultura neurótica, en contra de los hechos en cuestión. La cultura a la cual nos la ponemos como si fuera un abrigo es el consenso de una colectividad acerca de cuáles comportamientos neuróticos son aceptables. Otro ejemplo de qué es lo que se ofusca es la verdad y mentira. Blanco es negro, negro es blanco. El hecho que creas que algo está bien o que está mal de acuerdo a lo que tú quieres creer como verdad, pues se cae en el relativismo moral. La verdad es independiente a la persona, es independiente al individuo. Esta no se puede alterar, es inmutable y vinculante a la misma vez. Lo que sucede es que se va a utilizar las percepciones del individuo para llegar en armonía con la verdad. Y aquí es donde yace la ofuscación de lo bueno con lo malo, ya que se justifica el que por hacer algo bueno, entre comillas, se tiene la capacidad de dañar a ti o a algún tercero. Y se crea ese apego de separación, tanto en tu interior, contigo mismo, con la naturaleza, y esa división con tus semejantes. El siguiente método de manipulación es el envenenamiento del enfoque global. Y aquí nos referimos que se va colocando una semilla una y otra vez en la mente de cada persona. ¿Cuál sería esta semilla? Bueno, por ejemplo, la que el ser humano nace corrupto desde sus orígenes con una esencia dañada, viciada. Y debido a esto, así se conforma la naturaleza humana. Entonces, con este enfoque, poco a poco pues, se va envenenando, ¿no? Esa visión del ser humano, de que nace corrupto desde su nacimiento, siendo la naturaleza humana algo muy, muy distinto. O bien, podemos ver el ejemplo que se identifica el valor de una persona con el número de posesiones que tiene. A mayor número de posesiones, más valor va a tener esa persona. Y esto en relación a cuánto gana, qué casa tiene, qué vehículos tiene, objetos materiales, etcétera. Entonces, tienes que entender que el individuo no tiene un valor, porque su valor como ser humano es infinito. Y esto es
que es una expresión de conciencia que experimenta en este mundo físico en el cual nos encontramos. Y si comprendemos esto como nuestro valor, no vamos a caer en esa trampa del materialismo, ya que vas a comprender que nuestra verdadera esencia espiritual es, por ejemplo, lo que los mayas llamaban Inlaquech. Ellos le decían Inlaquech a alguien y se ha interpretado como yo soy otro tú. Y cuando alguien decía Inlaquech, la otra persona contestaba Halaken, que significa tú eres otro yo. O una frase que es más popular, que es Namaste, que muchos lo han interpretado como la chispa divina que hay en mí, reconoce la chispa divina que hay en ti. Otro ejemplo en el cual se va envenenando el enfoque global es que te dicen que no hay tal cosa como el cambio, todo es estático, sin movimiento. Entonces esa semilla va envenenando nuestra mente, ya que se escucha y se escucha de manera repetitiva. Entonces se piensa que el cambio debe ser algo que pase instantáneamente, en el corto plazo, y lamentablemente no es así como sucede. Te lo digo, el trabajo es individual y va a requerir persistencia, esfuerzo y periodos prolongados de tiempo, y que una vez que se trabaje en tu persona, ese cambio va a surgir de manera colectiva. Entonces, el cambio es posible. Otro método de manipulación es aquel que se incentiva los miedos primigenios. ¿Y qué nos referimos con esto? Pues van a ser esos temores arraigados que se encuentran en el subconsciente. Aquellas personas que conocen a fondo cómo opera la mente humana saben cómo usarlos en contra del ser humano para poder manipularlo y controlarlo. Para explicarte qué son los miedos primigenios, eh, una breve reseña de cómo en la antigüedad pues se veneraba al sol, el cual pues es proveedor de energía, de luz, de comida, de vida. Sin el sol, los antiguos entendían que no podían ellos vivir en el planeta Tierra. Entonces, estos ancestros, nuestros ancestros, comprendían esa importancia del sol y por eso le veneraban. Cuando la Tierra, ¿sí?, pasa por las estaciones del año, había una estación que es el invierno, donde el sol tiene menos presencia. Los antiguos consideraban que el sol era una representación del Padre, con características de fuerza, poder, de protección. Por lo que cuando la presencia del sol era menor en el invierno, el hombre, la cabeza, el líder de la comunidad, de la tribu, pues tenía que velar por su familia y él era el encargado de protegerla de aquellos depredadores que rondaban por la zona. Entonces, si te fijas, aquí ya tenemos dos miedos primigenios. Uno es el miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque el sol se encontraba en menor presencia en una estación que era la del invierno. Y la otra es de aquellos depredadores cuando la cabeza, el líder o líderes de la tribu se iban a conseguir alimentos. Entonces nace ese temor
tanto a la oscuridad como el miedo a depredadores que nos pudieran causar daño. Entonces, cuando el padre salía a buscar alimentos, se iba de viaje, dejaba a la familia sola. Y en muchos de estos casos, pues debido a las contingencias climatológicas del tiempo, pues no regresaba. Entonces nace ese miedo primigenio al abandono de esa figura paterna. Y todos estos se van clavando muy, muy, muy al fondo en el subconsciente. Y esto lo vamos arrastrando desde tiempos milenarios. Ahora, eh, esa figura del padre, pues se traslada a instituciones que se crean con esa finalidad. Y dos muy claras son el gobierno y la religión, que estos vienen a llenar ese símbolo masculino de protección a cualquier situación adversa que se pueda presentar, ya sea de oscuridad, de depredadores, de abandono.